acá, amiga, los que están en el chat, porque hay mucha gente que nos sigue, que nos está mirando, pero no hay manera de que nosotros pudiéramos estar en contacto con ellos porque lo hacen a través de la frecuencia abierta de Telecanal 28, de Éxito Visión y otra plataforma que tiene el canal y todo el equipo. Pero mientras tanto, por aquí, Dolores Alcalá, Fausto Bello Uribe, con diferentes comentarios, María Salomé Peña, don Jacinto Ascensión. No he sentido hoy a don Juan Francisco de la Rosa, pero sí ya está con nosotros el invitado, don Tito Olivo. Tito cada vez que uno lo ve, lo encuentra más joven. Quizás sea un hombre de la costa, porque la gente que se crió en la costa, comiendo buenos mariscos, buenos pescados y nadando mucho, tienden a conservarse. Dicen que la sal conserva la carne. No sé, pero bueno. Saludos, don Tito Olivo, ¿qué tal? Buenos días, hermano. Buenos días para ti y para todos los amigos televidentes. Quizás comiendo pescado, pero no marisco, porque no lo puedo comer. Tengo alergia. Si hubiese comido marisco, no estuviese aquí ahora mismo. Bueno, pues no hay problema. Lo que le hagan llegar en calidad de marisco, den un toque que Ponce y yo vamos y lo recogemos. Ah, está bien. Está bien. Adelante, Poncerrate. Bueno, qué bueno tenerte, aunque sea transitoriamente en el país, Tito. Le damos seguimiento por las redes a tus comentarios de la política económica internacional, que está bastante difícil, porque si Europa está en crisis, si Japón está en crisis, si la guerra de Ucrania no tiene visos de finalizar con estas declaraciones de Putin, que ya pasó el momento de hablar de paz, y que comenzó una nueva ofensiva, tanto en Kursk como en Kiev, y cómo eso nos afecta a nosotros, Tito, porque nosotros pensamos que esos eventos económicos que están eh, aconteciendo fuera de aquí no nos afectan, pero sí nos afectan directamente. ¿Cómo ves esa panorámica? Bueno, es compleja la situación. Y yo recuerdo que cuando yo tenía un profesor de filosofía en la universidad, y él decía que cuando tú tocas, aunque sea con el pétalo de una rosa o una dama, en el infinito las estrellas gritaban de rabia. Pero aquí no vamos a decir que toca una dama, sino que cuando la economía se toca, todos los pueblos la sienten. Y digo que cuando se toca la economía, porque cuando se toca la energía, es el eje vital. Desde que el hombre salió de la cueva y prendió el fuego, la energía ha sido vital para los procesos productivos. Primero para la cocción de alimentos y después para la transformación de bienes y servicios. Pero no solamente la transformación, también la transportación. Y cuando se inicia la operación especial de Rusia en el este de Ucrania, todo el mundo, no todo el mundo, los países industrializados, el G7 y Estados Unidos decían que la economía de Rusia iba a ir al medioevo, con todas las sanciones, más de 16.000 sanciones, 22.000 sanciones con las 6.000 que tenían anteriormente. Y no ha sido así. La economía de Rusia se ha fortalecido, pero a la inversa de la economía de Rusia que se ha fortalecido, los países que importamos energía, que dependemos de la importación de energía, pues nos resentimos. Y ahí está el caso de Alemania, que era la locomotora de Europa. Y Alemania hoy está en un proceso recesivo de estanflación. Para aquellos que no se acuerdan de ese término que se acuñó en los 70 y en los 80, estanflación no es más que estancamiento económico con inflación. Es lo peor que le puede pasar a una economía. Cuando Keynes analizó la economía, decía que cuando había mucho dinamismo económico había inflación. Y cuando había poco dinamismo económico había deflación, que es también perniciosa.
y que por lo tanto el Estado debía intervenir en la economía para tratar de equilibrar esas situaciones que se daban por separado. Hasta ese momento se daba por separado. Después de la primera crisis del petróleo en el año 1973, y cuando el precio del barril de petróleo pasó de $2.50, más los déficits que desde 1955 venía acumulando Estados Unidos para financiar la guerra de Vietnam, eso hizo que el modelo keynesiano se fuera a pique, que trataran de imponer, o no que trataron, impusieron un modelo neoliberal para tratar de buscar la competitividad, la rentabilidad, porque la tasa media de ganancia en Estados Unidos cayó a través de golpe de Estado, primero en Chile, que fue, aunque no fue el primer golpe de Estado, el primero fue en Brasil, todavía Estado, pero cuando se inicia el monetarismo o el neoliberalismo, se inicia por Chile. Y ahí se pasa a todos los países que van a formar parte del Plan Cóndor, como Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina. Y todo esto trajo como consecuencia un incremento de la pobreza en esas naciones y un incremento del endeudamiento. Argentina pasó de alrededor de unos 9.000 millones de dólares a 145.000 y tantos millones de dólares de deuda. Pero eso no se quedó ahí. Ese experimento neoliberal fue impuesto después por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y en la República Dominicana tuvimos la poblada de abril del año 1984. Y todo eso era que para corregir el endeudamiento, el déficit de la CDE en ese entonces eran 200 millones de pesos, 200 y tantos, unos 25 millones de dólares de hoy. Sin embargo, se fue a la privatización y a la desregularización de la economía para tratar de resolver esos problemas porque el mercado supuestamente lo iba a resolver. Hoy el Estado tiene que darle 90.000 millones de pesos a la CDE para financiarla, que son unos 1.500 y tantos millones de dólares. Y eso ha hecho crecer la desigualdad, ha hecho que las migraciones sean constantes de nuestras naciones hacia los países centrales, principalmente Estados Unidos. Entonces, aquí hay que pensar en una nueva propuesta, en un nuevo modelo económico para tratar de ver cómo podemos superar toda esa crisis que nos han traído las guerras. Porque recuérdate que la primera crisis del petróleo vino con la del Yom Kippur. La segunda crisis del petróleo viene con la guerra Irán e Irak, que pasa a los $30, $25. Y la tercera fue especulativa, que fue cuando pasó a $140, pero esta ha mantenido los precios entre 120 y 70 y $80 el barril, que para una economía pequeña y pobre no es muy fácil poder llevarla. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo en términos económicos se balancea el hecho de que los países que conforman los BRICS estén tratando de estimular una moneda única de intercambio entre ellos? ¿Cómo afianzaría o debilitaría el proceso económico mundial esta creación de una moneda única de los países BRICS? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si tú te lees la guerra del Peloponeso, te va a ver que existía una potencia que estaba naciendo pero no terminaba de nacer, y aparecía otra que estaba muriendo y no terminaba de morir. Eso conlleva a confrontación. ¿Qué es lo que está sucediendo en este instante? Estados Unidos ha vivido históricamente de materia primas bajas, principalmente la energía.
Nosotros somos suplidores de materia prima de Estados Unidos y de los países centrales, pero principalmente de Estados Unidos. Ellos lo transforman y nos lo envían en chocolate, nos lo envían en café instantáneo, nos lo envían en ropa y nosotros lo consumimos. Para ese modelo operar necesita de materia primas bajas. ¿Qué han hecho los BRIC? Los BRIC, que son naciones productoras de materia prima, básicamente, pero de todos los tipos de materia prima, que van desde chocolate, café, como Brasil y otras naciones que participan, Sudáfrica, ¿no? Hasta energía, como Rusia, que tiene todos los tipos de energía. Rusia tiene carbón, tiene petróleo, tiene uranio. O sea, Rusia es la suplidora de energía, aunque es la tercera productora de petróleo y la segunda exportadora, pero tiene en su canasta todos los tipos de energía. La primera en uranio, la primera en gas natural. Entonces, estas naciones, en el 2001, un economista eh, acuñó el término de BRIC diciendo que estas naciones había que tomarle en consideración por el nivel de población y por el nivel de producción que tenían internamente. En ese momento China estaba surgiendo y él hablaba de la población china y hablaba de Brasil, de la cantidad de bienes que producía, y hablaba de Rusia, entonces, y de la India, y le puso BRIC. Después de eso se han agregado otros, Sudáfrica y una serie de naciones más. Ahora, ¿qué se plantea a ellos? Ellos saben y se dan cuenta que Estados Unidos ha dominado el mundo, no porque sea el principal productor de bienes en el mundo, sino a través de la moneda. Todos recuerdan que Estados Unidos entró de último, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, y le vendía armas a todos los que estaban enfrentados en esa contienda. Ya cuando ellos ven en definitiva lo que va a suceder, pues participan del lado ganador, pero imponen una condición en Bretton Woods en el año 1944 que Keynes la había rechazado, pero esas naciones que habían salido débiles de la guerra y que Rusia no fue a Bretton Woods porque ya tenía el informe, porque el que había preparado el borrador era gente de la seguridad rusa, que lo había preparado para Estados Unidos, era un infiltrado, un agente de espionaje ruso. Entonces, Estados Unidos imponen el dólar como moneda de intercambio y retraen otra vez o atraen otra vez el patrón dólar que después de la crisis de 1929 había sido dejado de lado, porque el patrón oro lo había utilizado Inglaterra a finales de 1800 y principios de 1900 hasta ahí Estados Unidos entonces rompe con el patrón oro y se va a la moneda fiduciaria, o sea, sin respaldo en oro. Ahora, ¿por qué ponen Estados Unidos? Bueno, porque habían acumulado mucho oro, habían vendido armas en oro y tenían una reserva en oro grandísima. Entonces fijan un precio de $35 por cada onza de oro. O sea, cada onza de oro, Estados Unidos podía emitir, la Reserva Federal podía emitir $35. Ahora, ¿qué pasa? En el año 1900, antes había entrado en la guerra de Corea, que le supuso grandes financiamientos, pero después ya en el año 1955 entra en la guerra de Vietnam. En esa guerra de Vietnam, Estados Unidos comienza a acumular déficit gemelo. ¿Qué son los déficit gemelos? Déficit en balanza comercial, dentro de la balanza de pago, que significa que tú en tu comercio importa más que lo que tú exportas, y un déficit fiscal constante. Esto hacía que los sindicatos
que habían surgido con fuerza en Estados Unidos, tenían mucha fuerza, pues habían logrado elevar los salarios a medida que la inflación, o sea, corregir los salarios, en la medida que la inflación se incrementaban los salarios. Esto bajaba la tasa de ganancia en Estados Unidos. Y es ahí donde ellos comienzan entonces a tumbar el modelo keynesiano y a imponer ese modelo neoliberal que hemos hablado, para desregular la economía, incentivar las migraciones hacia no legales, para que hubiera lo que Marx llamaba un ejército industrial de reserva grande para bajar los salarios en Estados Unidos, pero también comienzan con el esquema de zona franca y zona de libre comercio, porque esto les reduce los impuestos, o sea, elimina los impuestos. Cuando tú te das cuenta, la zona franca no pagan, no tributan. Entonces, cuando se ponen, eso entra sin arancel a Estados Unidos, pero también la zona de libre comercio. Y esto le permite también a ellos dominar el mercado, porque cuando se abre una zona de libre comercio, los que tienen mayor competitividad son los norteamericanos. Tienen un mayor acceso al crédito a tasa de interés mucho más baja que el interés que producen los capitales de aquí. Te producen con una mano de obra barata, porque lo único que dejan es salario barato, y se llevan esos productos a su territorio sin pagar ningún tipo de arancel, y son empresas norteamericanas. Entonces, aunque el Producto Bruto Interno de Estados Unidos baja en relación a la producción, pero el Producto Nacional, o sea, el Producto Nacional Bruto, se incrementa porque son empresas nacionales que en definitiva van a repatriar capitales hacia Estados Unidos o hacia los países donde se hacen esos acuerdos, y nos perjudica grandemente a nuestras naciones, que comienzan a acumular déficit constante y endeudamiento. Cuando nosotros llegamos a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la deuda dominicana era de 1.000 y pico de millones de dólares. Hoy la deuda anda por encima de los 60.000 millones de dólares. Entonces, lo que indica que este modelo ha sido beneficioso para los grandes, pero ha sido muy perjudicial para nosotros. También Estados Unidos ha acumulado déficit. Hoy la deuda externa de Estados Unidos anda alrededor de 35 billones, 34 billones y tantos de dólares, que se ha incrementado, y eso es uno de los graves problemas que está manteniendo la economía norteamericana y también la economía global. O sea, el nivel de endeudamiento, porque todos los estados han dejado de cobrar el tributo a las empresas, han reducido el tributo a las empresas, y los impuestos se ponen al consumo, y muchas veces hay que moderar esos impuestos al consumo porque crean grandes desigualdades y crean problemas sociales de poblada y levantamiento. Entonces, lo que se mantiene con eso es un financiamiento de préstamos constantes, y esto hace que todas las economías vayan a su endeudamiento. Y hoy Estados Unidos, por primera vez, está pagando más de intereses de lo que paga en la compra de armas. Pero no es porque Estados Unidos está comprando pocas armas, porque está en guerra y ha auspiciado guerra en todo el mundo, que va desde la guerra que se está librando, o sea, de la operación especial que está librando Rusia en Ucrania, hasta la del Medio Oriente, porque quien está financiando a Israel con todos los tipos de armamento y bombas y todas las cosas es Estados Unidos. O sea, Israel no iba a poder mantener en el tiempo una guerra como la ha llevado, pero también Estados Unidos está amenazando atacar a China en el término de que está armando a Taiwán y amenaza. O sea, quien ha esparcido las posibilidades de guerra y guerra nuclear en el concierto del mundo han sido los Estados Unidos. Micrófono, Alfonso, micrófono. No se oye, Alfonso. No, es que
estaba pasando una camioneta con vendo aguacate criollo, con una bocina y yo apagué, cerré el audio para evitar el ruido. Bueno, vamos a una pausa y retornamos en breve con Tito Olivo, con quien el tiempo pasa demasiado rápido porque deja uno encantado con sus análisis. Pausamos, Natanael.